Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En esta vida tenemos dos leyes fundamentales que rigen nuestra conducta, nuestro ser, y es la ley del Espíritu, que es conforme a la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, y la ley del pecado, que es nuestra propia naturaleza pecaminosa llevándonos a la muerte y al desastre. El Espíritu nos lleva hacia la vida en Cristo Jesús, a la libertad verdadera, mientras que el pecado nos lleva a la esclavitud más terrible. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos estamos esclavos de nosotros mismos, de nuestro propio egoísmo y orgullo, y necesitamos entonces que un libertador de fuera de nosotros, que no tenga él mismo esclavitud, nos pueda liberar a la verdadera vida. Un preso no puede liberar a otro, pero sabemos muy bien que Cristo vino desde los cielos para darnos esa libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos libertad, a los prisioneros que sean liberados. Esta profecía de Isaías nos habla de una de las maravillosas obras del Señor Jesucristo, libertarnos del mal de los males, porque el mal peor que tenemos nosotros es nuestro propio pecado, que nos lleva a las adicciones, que nos lleva a la repetición una y otra vez de los mismos pecados. Y esto que nos separa de Dios, que nos separa de los demás y que hace que nos sintamos tantas veces desgraciados, la ley del pecado solo puede ser rota por la ley de la cruz. Porque allí Cristo, con su sangre preciosa, nos limpia de todo pecado y nos da su Espíritu Santo para que una ley nueva, más poderosa que la ley del pecado, se imponga en nuestras vidas. Y dice que ese Espíritu del Señor se le llama Espíritu de libertad, porque dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad del pecado, hay libertad para seguir al Señor sin ninguna cadena. Así que hemos quedado libres del poder del pecado y ahora somos, sí, esclavos, siervos de Dios. Ahora podemos llevar una vida de santidad y ahora podemos tener y esperar la vida eterna, ya que hemos sido justificados en Él, también somos santificados en Él. Romanos 6:22 nos habla de esa buena noticia. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este nuestro Salvador, que ha sido enviado en cumplimiento con la profecía de Isaías, para traer libertad a los cautivos, la verdadera esclavitud es la esclavitud espiritual. Por eso cuando le dijeron los judíos, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, y eso que estaban bajo la dominación romana, pero ellos decían, somos libres, no somos esclavos de nadie. Pero Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así es, somos esclavos de nosotros mismos. Estamos encerrados en una prisión de maldad, como dijo el apóstol Pedro a Simón el mago, en prisión de maldad creo que estás. Y ahí veo que estás. Y ahí es donde tantas personas están. Porque no pueden salir de ese egoísmo, de esa hipocresía, de ese orgullo, de esa exigencia, de esas adicciones. Pero por eso Cristo nos da esa auténtica libertad. Y Él lo mostró claramente cuando con su poder no solamente expulsaba demonios, sino también transformaba la vida de las personas, estando aquí ya en la tierra. Así que nuestro Señor nos da esa auténtica libertad. Y créeme que es un gran don este. Por experiencia de ya años visitar una prisión, eh, todos aprecian mucho lo que es la libertad, sobre todo cuando se dan cuenta de que no la tienen, de que se ha sido suspendida. Este derecho fundamental
Y es verdad, porque los seres humanos hemos sido creados para caminar en libertad, pero nuestros propios actos nos llevan a ser esclavos de tantas cosas y de tantas personas. Si no queremos ser siervos de Dios, nos convertiremos en esclavos de los hombres, esclavos de nuestro propio pecado y esclavos también de lo que otros nos impongan y nos digan, y de sus engaños y artimañas. Podemos ser esclavos de tantas cosas. Por eso Cristo nos prometió una libertad auténtica, esa libertad de estar en Él y de caminar con Él. Porque Él nos ha llamado a vivir en la comunión con su Hijo Jesucristo, y al confiar en Él y al vivir en Él, caminamos en verdadera libertad, porque su palabra no nos ata, sino que nos libera para poder adorarle, para poder caminar con Él. Y Él ha prometido su presencia y ha prometido su descanso. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro está, no estamos sin ley, sino bajo la ley de Cristo, pero ya estamos sin tener que obedecer la ley del pecado una vez que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Ahora podemos decir que no al pecado. Ahora podemos en Cristo dejar nuestras viejas adicciones. Ahora podemos en Cristo dejar de ser mentirosos y dejar de hurtar, como dice también el apóstol Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, el que robaba no robe más, sino que trabaje para poder compartir con aquel que padece necesidad. Podemos experimentar una vida nueva porque Cristo nos ha liberado de ese tirano, de ese opresor, de esa cadena de nuestro propio pecado. Y cuando esto ocurre, ya dijo Jesús, seréis verdaderamente libres, porque nadie que está con Cristo vuelve a la esclavitud si de verdad está con Él. Por eso nosotros, en este día, vamos a buscar que Dios nos siga liberando de todas aquellas ataduras que aún quedan en nosotros, porque aunque estamos libres, muchas veces queremos volver a la vieja esclavitud, como le pasaba a los Gálatas, en el sentido de que querían volver a lo antiguo, al judaísmo que nunca había podido salvar a nadie, a esa ley de Dios que solamente nos puede denunciar y condenar, pero jamás puede salvarnos. Necesitamos ese evangelio. A veces queremos volver nosotros también a las cosas viejas, pero todas son hechas nuevas en Cristo Jesús para que realmente le superemos. Y por eso tenemos que unirnos a Jesús. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Y así, dice, puedes dar fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Si estamos unidos a Cristo, permaneceremos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estaremos sujetos otra vez al yugo de la esclavitud, a la esclavitud de donde venimos y donde tantos quieren volver una y otra vez. No solamente porque sea la esclavitud de nuestros deseos pecaminosos, sino también la esclavitud de las ideas de otros, de las mentiras de otros, de las religiones de otros, y no caminando en la libertad de Cristo como debemos hacer. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos dé auténtica libertad, porque para eso vino Él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor Dios, gracias por enviarnos a tu Hijo, nuestro Salvador, para que Él nos pueda sacar de esa cárcel de pecado, de maldad, de ceguera espiritual, de incredulidad, donde antes vivíamos. Y a veces, Señor, como pobres criaturas, queremos como entrar en ese calabozo de nuevo. Pensamos que ahí nos vamos a sentir seguros y vamos a estar satisfechos cuando realmente es una cárcel, es un engaño, es una jaula, donde tantas veces, Señor, pues somos engañados para entrar. Pero gracias que tú nos libertas una y otra vez y nos enseñas que caminando contigo tenemos verdadera libertad y gozo, porque donde está tu Espíritu Santo, allí hay libertad. Libértanos tú de nuestros pecados, libértanos tú de las ideas de los hombres, de las costumbres de otros, y ayúdanos a caminar contigo en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En el precioso nombre de Jesús.
Amén. Hasta el próximo día.